Muy buenas tardes. El Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos les da la más cordial bienvenida a nuestra tercera conferencia previa a nuestro 22º Coloquio de Educación Especial e Inclusión Educativa 2020. Diversidad e igualdad de oportunidades en tiempos de pandemia. Nos acompaña la doctora Karen Aida Ortiz Cortés, subdirectora académica, quien nos brindará un mensaje de bienvenida. Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor y con el gusto de podernos encontrar a través de estos medios, a través de estas redes, porque sabemos de la trascendencia que tiene para las infancias, para las juventudes, este momento tan fuerte que estamos viviendo de pandemia. Y es por ello que en el instituto pensamos hacer una invitación a la psicóloga Eunice para que nos sensibilice, nos informe sobre todo lo que está sucediendo con las infancias y las juventudes, que además es alarmante, porque la UNICEF el año pasado, en noviembre, declara que estamos en riesgo de perder una generación, porque no tenemos educación presencial, porque los procesos de acompañamiento, de sensibilización, de contacto entre los niños con sus profesores, de esa vida cotidiana, pues está en riesgo, está alterada por el confinamiento. Entonces, en ese sentido, nos parece de alto impacto lo que hoy nos va a compartir la psicóloga. Y bueno, desde el Instituto Michoacano aportamos colocando estos temas sobre la mesa e invitando a toda nuestra comunidad a pensar y repensar cómo podemos abordar estas carencias que ya de por sí estamos viviendo por el confinamiento, por la emergencia sanitaria. Y bueno, de parte de nuestra directora general, la maestra Cecilia Izarraras Gutiérrez, reciban un saludo y que sea de provecho para todos esta temática. Gracias, psicóloga, por compartirnos. Muchas gracias, doctora. Les comento la mecánica de participación. Al finalizar la conferencia, daré lectura a preguntas y comentarios generados por medio del Facebook. Tengo el gusto de presentar a la psicóloga Selene Eunice Rodríguez Pérez, egresada de la Facultad de Psicología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestra en evaluación y psicoterapia infantil y del adolescente con enfoque gestal, CEGESTA, Centro Gestal de Enseñanza en Terapia Infantil y del Adolescente en Guadalajara, Jalisco. Certificada en aplicación y diagnóstico del inventario de desarrollo Batel en Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Certificada en tanatología por la Federación Mexicana de Psicología. Ha complementado su formación con el diplomado en evaluación del desarrollo infantil y estimulación temprana en el estado de Michoacán, con la conferencia Duelo en las infancias y juventudes. Sean bienvenidos. Adelante. Me gustaría empezar con esta reflexión. Dice, poder llorar la muerte de un ser querido adecuadamente y afrontar la pérdida antes de que se produzca, en el momento en que ocurre y sobre todo después, hace que el niño no pueda sentirse culpable, deprimido o asustado. Cuando ayudamos a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros niños de la sociedad a curar el dolor que produce la herida emocional más profunda de todas, que es la muerte de un ser querido, les estamos dotando de unas capacidades y una comprensión importantes que les servirán para el resto de sus vidas. Es importante entender que durante este proceso de pandemia no hemos tenido muchas veces la oportunidad de acompañar, de hacer un ritual, de dar apoyo, de dar este acompañamiento a los niños, a los adolescentes, y esto de una u otra manera va a transformar el resto de sus vidas. No. A ver. Pero, ¿qué es el duelo? La pantalla no se alcanzan a ver los títulos.
El duelo, pues, es la respuesta emocional de una persona ante la experiencia de pérdida. Es un proceso interno. El concepto de duelo nos habla acerca de un dolor. Este dolor es corporal, es del alma, es de la psique. Duelo viene de dolor. Adelante. Bueno, muchas veces cuando hablamos de duelo, pensamos que solamente se refiere a las pérdidas humanas, pero hay pérdidas importantes en el desarrollo de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, y en el mundo infantil estas pérdidas pues afectan totalmente el desarrollo en la vida adulta. El duelo más fuerte que podemos llegar a vivir sí es el de un ser querido, pero también muchas veces se pierde una mascota, los padres se separan, existen muchas pérdidas que van acompañando este desarrollo. El simple hecho de cambiar a una nueva etapa de lo que es la infancia a la adolescencia ya es una pérdida. El duelo es un proceso. Este proceso implica reacciones físicas, psicológicas y sociales. Esto es totalmente normal. Es dinámico y activo porque provoca cambios de humor según el estado de ánimo y va variando según se va trabajando el duelo. Es íntimo y personal. Esto es muy importante que les quede claro. Cada ser humano va a vivir diferente el duelo. Aunque existen generalidades, por eso muchas veces los tanatólogos no abordamos el concepto de duelo patológico. ¿Por qué? Porque el duelo es un proceso totalmente íntimo, totalmente personal, va a depender de muchos factores personales, de la etapa del desarrollo en la que estemos, de las circunstancias en las que fue esta pérdida, de el momento en el que sucedió, de los recursos y las herramientas que yo tenga para poder enfrentar, sobreponerme y salir resiliente de este proceso. De allí que no podemos hablar de duelos patológicos como tal. En el área social, la persona que está viviendo el duelo necesita apoyo, necesita compañía de los demás. Existen 5 etapas del duelo que nos habla Elizabeth Kubler-Ross en su libro sobre el duelo y el dolor. Ella hace bastante investigación acerca del duelo. Por eso es que ya dejé un pequeño libro de ella con ustedes para que si ustedes tienen un interés mayor, puedan estarlo revisando y puedan entender a fondo lo que es este proceso. Las etapas del duelo, según ella, empiezan con la negación y en la negación los niños y los adolescentes tienden a aislarse. ¿Qué pasa en la negación? En la negación decimos no es cierto, se fue de viaje, esto puede ser un error. Y ahorita con la pandemia muchos ni siquiera han podido ver a su ser querido físicamente ya, solamente pues hay cierto reconocimiento, les entregan la caja o incluso ya solamente de la caja a las cenizas y esto hace que la negación dentro del duelo que se están viviendo actualmente sea muy fuerte o que el periodo de negación sea más alargado. En la etapa de la ira o el enojo, pues podemos ver que tanto los niños como nosotros sentimos mucha molestia, mucha irritabilidad, no comprendemos cómo, por qué pasó, pero cuando ya empezamos a sentir enojo o ira, esto nos habla de que ya es una realidad lo que estamos viviendo, ¿sí? Que ya dejamos a un lado la negación y que ya estamos empezando a entender que esto es algo real, que sí nos está pasando a nosotros. Después viene una etapa de negociación donde entonces decimos, ay, quisiera poder dar mi vida para que esto no estuviera pasando. Y entonces tenemos negociación a veces hasta con los médicos, con Dios, con la vida, con las personas que nos rodean. Es importante comentarles que estas etapas del duelo, aunque la mayoría de las veces llegan a parecer
más o menos en este orden. Puede ser que un día yo amanezca muy, muy enojada y luego vuelva a sentir tristeza, o que primero sienta una tristeza muy fuerte y que después me enoje. Entonces, el orden como tal de estas primeras 4 etapas puede ser cambiante. En la tristeza o depresión, como su nombre lo dice, pues llegamos a sentir falta de energía, muchas ganas de llorar, inactividad, sentimos como la necesidad de estar solos, y esto pues no es algo negativo. A veces nos hacen creer que existen emociones positivas, emociones negativas. Yo les diría que todas son emociones solamente. ¿Por qué? Porque la tristeza que empezamos a reprimir porque no queremos hacer sentir mal a los demás, porque no queremos que nuestros hijos nos vean tristes, esa tristeza es la que después se nos puede reprimida a ser un trastorno. Por eso es que dentro del duelo es totalmente normal estar muy triste, es totalmente normal estar muy enojado, es totalmente normal estar aislándonos y no querer estar como hacia afuera, porque tal vez ocupamos estar hacia adentro, empezar a ver qué está pasando con nosotros, qué nos está doliendo en ese momento y empezar a acomodar poco a poco. Todas estas etapas nos van a llegar a algo que se llama aceptación, que es cuando ya logramos poner a esa persona o a esa pérdida en un lugar con amor, con tranquilidad, y que sabemos tal vez no el por qué, pero sí el para qué. ¿Para qué pasó lo que tenía que pasar? ¿Y qué es lo que eso me deja? Dentro de la aceptación también entra un concepto muy, muy interesante, que es el concepto de la resiliencia, y que yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen, ¿no? Que es la capacidad que tenemos los seres humanos de transformarnos, de movernos de tal manera que bajo mucho estrés, bajo una presión muy fuerte, bajo una situación que terriblemente te mueve en todas las áreas de tu personalidad, te hace ser una persona fuerte, te hace darte cuenta que tenías capacidades o habilidades que sin esta situación tú no te hubieras dado cuenta que existían. No sé si hasta allí vamos bien. Bueno, en los niños las etapas son también como muy similares. En la adolescencia es ya totalmente igual que las etapas del duelo que nos menciona Elizabeth Kubler, que es negación, ira o enojo, negociación, tristeza, depresión y aceptación. En los niños se considera y se ha estudiado que existen 3 etapas que conllevan estas 5 etapas que nosotros ya vimos. Una de ellas, o la primera, es la protesta, cuando el niño llora amargamente al progenitor fallecido, al tío o a la mascota. Y entonces en este momento, pues el niño tiene una tristeza muy, muy fuerte. Después viene la desesperanza. Aquí el niño ya comienza a perder la esperanza o la ilusión de que va a volver el tío, el abuelo, el padre, la mascota, o que el papá va a regresar a la casa y va a volver a vivir con mamá. Y en este periodo se observa mucha apatía en los niños. Y por último está la ruptura del vínculo, que es cuando el niño empieza a renunciar a parte de ese vínculo emocional que él tenía y empieza a mostrar nuevamente interés por el mundo que lo rodea, como anteriormente le sucedía. El duelo infantil es diferente al del adulto. Este presenta una expresividad variable en cada niño y en cada edad. A menudo, la información que los progenitores proporcionan al niño sobre la muerte es muy escasa, es muy tardía y es equívoca. ¿Qué nos pasa mucho? Que queremos proteger a los niños, que queremos proteger a nuestros adolescentes. Entonces, a veces no les decimos que el abuelo pues está enfermo, que está en un hospital, y entonces toda la información llega de sopetón, o tal vez no queremos que el niño pase
por este proceso de ver al abuelo en una caja y entonces ni siquiera lo llevamos al funeral, la mamá no llora delante de los niños. ¿Por qué? Porque creemos que de esta manera los niños no se van a dar cuenta, no van a sufrir, pero pues esto es una realidad fuera de sí. Los niños se tienen que involucrar en estos procesos. Ellos, es importante que también reciban toda esta información para que les permita iniciar su propio duelo. Se suelen ocultar sus emociones a los niños como una forma de protección, como ya les había comentado, pero esto solamente va a favorecer la aparición de psicopatologías presentes o futuras. Entonces sí es importante que hablemos con estos niños, con estos adolescentes, que los integremos al proceso. No pasa nada porque los niños nos vean tristes, nos vean mal, ¿no? Hay autores que detectan una psicopatología asociada a trastornos de conducta, fracaso escolar y síntomas depresivos hasta en la cuarta parte de los niños en duelo, especialmente en los provenientes de familias disfuncionales. Es decir, esas familias donde no se habla, donde se callan las cosas, donde no hay ese acompañamiento hacia el menor. El concepto de muerte pues es muy abstracto y muy complejo y la forma de abordarlo va a depender de muchos factores como la edad, la educación, los aspectos emocionales o las creencias religiosas, por lo que no hay una forma única de abordarlo. Todo va a depender en qué cree la familia, qué pasó realmente con esa pérdida, qué recursos tiene esa familia y qué creencias religiosas son las que predominan. Ese dibujo que ustedes ven ahí es un dibujo que hace una niña de 5 años y ella hace este dibujo como una forma pues de comunicación con su mamá. Ella considera que su mamá está en el cielo observándole y que está con las estrellas, como ustedes pueden ver en la imagen. Es importante comentarles que en el duelo infantil hay 3 temores que son muy frecuentes. Los niños llegan a creer en su fantasía que causaron ellos la muerte. Entonces es como, es que yo le decía la muerte porque un día me regañó, es que tal vez si yo no hubiera hecho ese berrinche que hice, esto no estaría pasando. También se llegan a preguntar si eso que le pasó al abuelo, a la abuela, al tío, a la mascota, les puede pasar a ellos, ¿no? Y eso les angustia bastante. Otro temor frecuente en el duelo infantil es ¿quién me va a cuidar? ¿Quién va a estar conmigo? ¿No? Ellos no saben qué es como todo lo que está pasando, pero pues ven tal vez al papá mal o a la mamá mal y entonces empiezan a preguntarse ¿y qué va a pasar conmigo? ¿No? Yo también me iré a morir. ¿Qué está pasando? Por eso es importante que los acerquemos a este proceso, que los acerquemos a los rituales y ellos poco a poco vayan introyectando toda, toda la información para la que ellos ya estén preparados. La infancia y la percepción de la muerte aquí va por edades. Hasta los 3 o 4 años hay una ignorancia relativa del significado de muerte y no se considera como algo definitivo. Entonces dicen, ay, mi abuelito se quedó dormidito, pero al ratito va a despertar. Ajá. No logran comprender que ya es algo que no va a suceder. Entre los 4 y los 7 años, la muerte sigue siendo un hecho temporal irreversible. Los muertos tendrían sentimientos y funciones biológicas. Pueden preguntar cómo come el fallecido, si va al baño. Puede haber pensamientos mágicos en el sentido de que puedan creer que un mal pensamiento de ellos causó esa muerte. Todavía de los 4 a los 7 años, esto puede llegar a suceder. Entre los 5 y los 10 años, la muerte ya sería final e irreversible.
pero los muertos conservarían algunas funciones biológicas. En muchos niños antes de los 10 años, la muerte sería irreversible y consistiría en el cese definitivo de todas las funciones biológicas. Lo que sí es importante comentar es que en casi todas las edades el hecho de la muerte le ocurre a los demás y no se piensa en la muerte propia. En realidad, antes de los 5 años no se llega a entender los 3 componentes básicos de la muerte. Una de ellas es que la muerte es irreversible, definitiva y permanente. El número 2 es que consiste en la ausencia total de las funciones vitales. Y el número 3 es que es universal y que pues todos vamos a morir algún día. Las respuestas más comunes de los niños de 2 a 5 años, pues los niños de 2 a 5 años tienen perplejidad y confusión, llegan a buscar a la persona fallecida, empiezan a tener regresiones, si el niño ya había dejado el pañal, si el niño ya había dejado el biberón, pues entonces ahora se empieza a chupar el dedo, quiere de nuevo su biberón, ya tiene accidentes de pipí y de popó. ¿Por qué? Porque ese niño quiere regresar a una etapa anterior donde él creía que era más feliz. Tienen miedo de separarse del progenitor superviviente o del cuidador primario o del abuelito, de la abuelita, se quejan, se orinan, se chupan el dedo, como ya les comenté. Existe ambivalencia, es decir, se alternan fases de preguntas y expresión emocional con fases de indiferencia y silencio. Llegan a tener irritabilidad y rabia porque ellos consideran que fueron abandonados. ¿Por qué? Porque no se comprende todavía que no fue una decisión personal. Miedo a que también los abandone el otro progenitor o otros familiares. Vínculos afectivos con alguien que se parezca al fallecido. En los niños de 6 a 9 años, existe negación de lo ocurrido, pueden aparentar indiferencia como un mecanismo de defensa, idealización de la persona fallecida, lo que permite una relación imaginaria. Llegan a sentir culpabilidad, sobre todo si no pueden expresar la tristeza que sienten. Miedo y vulnerabilidad que puede llevar a una cierta agresividad con las personas del entorno. Y asunción del papel del fallecido como el cuidado de los hermanos pequeños. Es decir, si falleció papá, si falleció mamá, si falleció el abuelo y él hacía ciertas cosas, los niños de los 6 a los 9 años tratan como de reemplazar esos cuidados que otorgaba o hacer ciertas cosas que hacía la persona fallecida. También aquí llega a suceder mucho que empiezan a tener amigos imaginarios o empiezan a sentir que ellos hablan con papá, que ellos hablan con el abuelo, que ellos hablan con su mascota. Y algo importante sería que esto pues es un hecho que también puede ser normal durante este proceso. No es lo mismo que un adulto o que un niño llegue a tener este tipo de relación de amigos imaginarios, de personas imaginarias en un duelo, que si no existiera el duelo, ¿no? Allí ya sería otro tipo de diagnósticos. En la adolescencia, el duelo se vive pues ya como los adultos, ya existe la comprensión de la muerte y la elaboración del duelo pues va a ser similar, pero las emociones se viven más intensamente. En la adolescencia todo es intenso, entonces las emociones que se viven también lo llegan a ser. Tienen un gran interés por lo que sucede tras la muerte, si hay o no hay vida tras ella, ya ellos empiezan a tener un concepto propio, empiezan a tener incluso discusiones con otros compañeros acerca de este proceso. La adolescencia en sí es una etapa de muchos cambios, de transiciones hacia la independencia del mundo adulto, por lo que en la relación con los padres y madres debe haber más conflicto. Y esto puede ser el origen de sentimientos de culpabilidad si ocurre la muerte de uno de los progenitores o personas cercanas, ya que existe en la adolescencia conflicto con estas figuras. Si ellos fallecen cuando existe este conflicto, pues se agudiza mucho la culpabilidad.
Son conscientes de su propia muerte y pueden fantasear con ella. Incluso puede aparecer la idea del suicidio como una salida a su sufrimiento o a los problemas ocasionados por la pérdida. Más adelante les voy a comentar cómo es que esto es muy importante estarlo supervisando en los adolescentes porque sí llega a suceder los intentos suicidas, la ideación suicida. Es frecuente que no quieran compartir con las personas adultas las emociones derivadas de la pérdida por considerar que no necesitan de los demás o por no querer mostrarse vulnerables ante ellos. No quieren ser diferentes de sus iguales. Ellos temen que si tras la pérdida de un ser querido expresan su dolor, esto se vea como debilidad o sus compañeros ya no los vayan a ver como los veían o no los vayan a comprender. Esto puede hacer que el adolescente renuncie a vivir su propio duelo y después del fallecimiento tendrá a ensalzar las cualidades del ser humano que falleció, del querido fallecido, olvidándose de aspectos que no eran agradables o que les generaba cierto conflicto. ¿Qué podemos esperar en la adolescencia? Podemos esperar que en un duelo el adolescente se sienta irritable, que tenga cambios de humor constantes, que llegue a tener cierta agresividad o enojo o impulsividad que no pueda llegar a controlar, pensamientos negativos recurrentes sobre la muerte, poner en prácticas conductas de riesgo porque la vida ha dejado de preocuparle, puede llegar a tener síntomas de depresión, reacciones mantenidas de entusiasmo o alegría inadecuados, consumo de sustancias que antes no consumía o aumento de algunas que ya consumía, incapacidad para retomar a sus rutinas habituales, aislamiento, no quieren participar en eventos sociales en los que anteriormente sí participaba, existen quejas somáticas, les duele la cabeza frecuentemente, les duele el estómago y demás quejas, ¿no? Aparición de algunos trastornos somáticos, obsesivos, de ansiedad, de separación, que antes no se habían manifestado. En la adolescencia, la alarma sería que la ideación suicida estuviera muy presente y que se empezara incluso a elaborar un plan suicida. Y también en la adolescencia sería preocupante la culpa que no cesa, que ellos se sientan muy, muy culpables de la muerte, de la separación de los padres. Muchos adolescentes llegan a creer que como los papás no se ponían de acuerdo en la educación de ellos fueron los responsables de que papá y mamá se separaran y entonces en el proceso del duelo esta culpa no cesa y esto nos puede ocasionar bastante conflicto en el mismo. Por lo que si vemos que el adolescente llega a tener ideación suicida y que no cesan las culpas, sí es importante que ya empecemos a pensar en algún tipo de ayuda psicológica. Hay algunas expresiones que de repente nosotros usamos muy, muy fácil y que no las deberíamos de hacer, como expresiones, tu hermana era tan buena que se ha ido al cielo, ahora descansa para siempre. O, ay, tu abuelo era tan bueno, ya se fue al cielo, ya está descansando. ¿Esto qué puede ocasionar? Puede ocasionar confusión sobre si debe portarse bien y miedo a portarse bien, y confusión sobre si debemos descansar. Entonces aquí empieza a haber hasta trastornos del sueño. El abuelo se ha quedado dormido y ya no despertará. Lo mismo, miedo a quedarse dormidos, ¿sí? Mamá te quiere allí donde esté y te envía muchos besitos. Confusión y sufrimiento. No es real que esto pueda pasar. Papá se ha ido, papá está de viaje. Confusión nuevamente, falsas esperanzas de que vuelva, porque de los viajes siempre andamos regresando, y sufrimiento innecesario. ¿Por qué? Porque entonces papá se ha ido, papá está de viaje, fue su elección, no se despidió, no quiso hablar conmigo, no soy valioso para él y por eso se fue. Dios quiso que mamá se fuera con él, pues miedo a la figura de Dios. Dios se ha llevado al abuelito con él, incomprensión de por qué se lo llevó y mucha frustración. Nada,
no lloro por nada, ya se me pasará, hijo. Cuando las mamás están tristes, cuando las mamás no expresan sus sentimientos, pues esto causa que el niño también reprima sus sentimientos. El niño sabe que las cosas no están bien, sabe que algo está pasando, pero al no tener claridad en qué es lo que realmente pasa, el niño también se empieza a bloquear. No llores, no estés triste, tienes que ser valiente, no está bien enfadarse así, ahora te tienes que portar como un niño grande. ¿Esto qué hace o en qué puede perjudicar? Pues que el niño puede cortar la libre expresión de sentimientos y emociones, siente demasiada responsabilidad y querer proteger a las personas que viven con él. Otros duelos. En la infancia, la muerte de una mascota supone un gran duelo. En el caso de las y los adolescentes, sienten mucho la pérdida de amistades, los fracasos escolares, algún desencuentro amoroso, la pérdida de esa novia, del primer amor, sentirse excluidos de un grupo de iguales y la situación de inmigración de alguno de los progenitores. La separación de los padres produce en la infancia y en la adolescencia duelos que comparten muchos aspectos comunes con el duelo de la muerte de un ser querido. Durante la pandemia se han vivido muchas pérdidas. Es muy importante acompañar y estar allí. Tal vez no podemos estar físicamente, incluso con algunos familiares que han partido, pero para eso existen las redes, para eso existe el teléfono, el enviar un detalle, el enviar una comida, el decirles que estamos allí para ellos. Desde el mundo de la persona adulta, muchas veces no se comprende lo que es importante para la población infantil y adolescente y las reacciones del duelo que lo acompañan. La actitud de escuchar y ver en nosotros el niño o adolescente que fuimos puede servir de gran ayuda. Es decir, nosotros también tuvimos pérdidas como adultos, como profesores, como profesionales de la salud mental, y es ver en ese niño la posibilidad de hacer por ese niño, por ese adolescente, lo que nosotros creemos que hubiera estado bien que se hiciera por nosotros mismos, ¿no? Y de esa manera también nosotros sanamos al tratar de apoyar, de escuchar, de estar para ellos, y a la vez que ellos sanan y viven su duelo de una manera pacífica, armoniosa, amorosa, nosotros también podemos sanar. Algo importante que siempre nos mete en mucho conflicto es cómo comunicar la pérdida, ¿no? Cómo avisar que papá murió, que mamá murió, que nos vamos a separar, que nos vamos a divorciar. ¿Cómo lo podemos hacer? Esto va a ser una situación dolorosa, pero sí hay aspectos que nosotros podemos hacer para que esto sea lo más sensible posible. ¿Quién lo debe de hacer? Pues preferible el padre, la madre o un familiar más cercano. Muchas veces no nos atrevemos si es un médico, un trabajador social o un desconocido el que termina dando esta noticia. Tiene que ser una persona emocionalmente próxima o significativa para el niño y para la niña. ¿Cuándo se debe de hacer? Inmediatamente, lo antes posible. Eso de postergarlo, de no integrarlos a todo lo que está sucediendo, de mantenerlos alejados, es como si en la sala tuviéramos un animal muerto y entonces toda la familia empieza a oler que algo no está bien, empieza a saber que es un lugar inseguro, que es un lugar que huele mal, que les hace sentir náusea, pero no saben qué es o no hablan del animal muerto que está en la sala. Eso pasaría si nosotros tratamos de evitarles a los niños, a los adolescentes, el sufrimiento y lo postergamos. De verdad, han llegado a consulta niños a los que se les habló de la situación del fallecimiento del progenitor 2 o 3 meses después. Y entonces son duelos muy complicados.
¿Dónde se debe de hacer? Pues en un lugar tranquilo, silencioso y seguro, lo más conocido posible. Si vamos y se lo queremos decir al niño en el colegio, pues ahí van a estar todos sus compañeros, el niño se va a sentir pues avergonzado, sin poder expresar todas sus emociones. Entonces, lo ideal sería que fuera un lugar tranquilo, que sea con las personas que él se siente seguro. Ajá. ¿Cómo? Utilizando un contacto físico apropiado, evitando metáforas, como ya les había comentado, se fue a un sitio mejor, se fue a otro mundo, de una forma clara, sin demasiados detalles ni explicaciones. El niño nos va a ir dando la pauta o el adolescente nos va a ir dando la pauta de para lo que él está preparado para saber. De manera que nosotros le tenemos que ir dando la información que él nos vaya pidiendo como tal. Ajá. Un tono de voz cálido, compartir las emociones, es decir, el papá o el familiar cercano que le va a dar la noticia no tiene por qué estar pues sin expresar su tristeza, sin expresar su llanto, no pasa nada. Interesándose en los sentimientos del niño, del adolescente y los pensamientos sobre lo sucedido. Preguntarle si tiene dudas, explicarle qué es lo que él va a vivir de ahora en adelante, explicarle si van a ir al funeral, qué va a haber en el funeral, qué va a pasar en el funeral, preverlo para que esto sea lo menos impactante posible. Debemos ayudarles a darse cuenta de la pérdida mediante asistir a los rituales, compartir la pena con otros familiares, hacer evidente que la persona ya no está. Los niños y las niñas deben poder elegir a partir de cierta edad si quieren ver el cuerpo, si quieren asistir, si la decisión que ellos tomen, pero siempre acompañados y explicándoles lo que va a pasar. Mantener dentro de lo posible la cotidianidad. ¿Esto qué quiere decir? Los ámbitos principales en la infancia son la familia y la escuela. En la adolescencia las amistades tienen una especial importancia. Entonces es importante que se mantengan los menores cambios posibles para que estos niños, estos adolescentes continúen con sus rutinas, con sus tiempos de ocio y con sus amistades. Cuando los seres queridos de referencia expresan sus emociones, esto les permite a los demás pequeños y adolescentes también expresar lo que sienten y normalizarlo. Es de gran ayuda que el ámbito educativo sea sensible y conozca la situación para que el alumno o la alumna se sienta apoyada y comprendida ante todas las reacciones emocionales y comportamentales que pueda tener. Es necesario, sí, más atención, más afecto que el que veníamos expresándoles. Ayudarles a identificar y expresar las emociones. Hablar de la muerte, poner nombre a lo que sentimos, lo hace más manejable, menos secreto y por lo tanto menos temible y peligroso. Cuando es la primera vez que les vamos a hablar acerca de la muerte, esto va a ser un reacomodo muy fuerte, ¿no? Pero si nosotros de manera constante, ya a través de la infancia, de la adolescencia, ya les hemos hablado, ya hemos visto algunas películas, esto les va a apoyar bastante. Si desde que están enfermos nosotros empezamos a comentarlo, si desde que papá y mamá tienen problemas empezamos a trabajarlo con ellos, va a ser más fácil. Se requiere reacomodación emocional ante la persona fallecida. El juego es la principal actividad de aprendizaje, es decir, en un duelo es importante que juguemos con los niños y esto nos va a permitir que mediante el juego el niño traslade su mundo interno y a lo que está viviendo y acomode emocional e intelectualmente la situación que está viviendo, ¿sí? Muchas veces les dicen a los niños, ya no estés jugando, pero eso es imposible. El niño vive en la fantasía, inmerso en ella. El juego es la principal herramienta con la que el niño va a elaborar sus duelos. Puede servir como base de construir
varios recuerdos positivos, valorar todo lo bueno que nos ha dejado esa persona, esa relación que ya no está. Ayuda a la recolocación de la persona fallecida, el hecho de que encontremos un lugar, un espacio, ya sea en la casa, un árbol o donde esté sepultado, donde estén sus cenizas, esto nos va a servir bastante, ¿no? Y en México, pues esto forma parte de los rituales que se llegan a tener. ¿Cuáles son los apoyos antes de pensar en llevar al niño con un especialista de salud mental, de llevar al adolescente con un tanatólogo? Los apoyos pueden ser mirar fotos del álbum familiar, hacer cajas de recuerdos, dibujar con pinturas de dedos o materiales sus sentimientos, visitar el cementerio, el lugar donde están las cenizas o el cuerpo. Y ya por último, si consideramos que siguen situaciones así, que el niño no está durmiendo bien, que el niño no está comiendo, que ha pasado un periodo de 2, 3 meses y ese niño, ese adolescente continúa mal, ya podemos pensar en apoyo psicológico y tanatológico. Existen muchos cuentos muy bonitos, estos son algunos de ellos. Esta presentación ustedes también la van a tener para que pudieran ustedes revisarlos con calma. Durante el duelo existen derechos, los niños, los adolescentes y en sí todos tenemos el derecho a tener propios sentimientos por la muerte de un ser querido, derecho a hablar de su dolor siempre que tengan ganas, aunque sea lo mismo, derecho a expresar sus sentimientos a su manera, derecho a que los demás le ayuden a sobrellevar ese dolor, tiene el derecho a disgustarse con los problemas normales y cotidianos, tiene derecho a sufrir oleadas de dolor, tiene derecho a apoyarse en sus creencias religiosas para estar mejor, tiene derecho a preguntar por qué ha muerto la persona a quien ellos querían, tiene derecho a recordar a la persona que ha muerto y hablar sobre ella, tiene derecho a seguir adelante y sentir su dolor y con el tiempo sanarse o curar. No sé de tiempo cómo estemos. Ok, les voy a poner un pequeño video que es un cuento. ¿Lo están viendo? Sí, sí, sí. Ok.
Ok. Bueno, como ese tipo de videos, de cuentos, hay muchos cuentos, hay muchos videos que nos pueden ayudar a trabajar con los niños. Hay un libro muy bonito que también ya lo dejé y se los iban a pasar en un grupo que tienen, que o por correo a los interesados. Se llama Martes con mi viejo profesor, es de Mitch Albom, y una frase que me gusta mucho del libro dice: al morir se pone fin a una vida, no a una relación personal. Y esto creo que es algo importante que podemos rescatar, que podemos entender, que a dónde vamos a mandar todo eso que depositamos en esa persona, todo ese amor, todo ese cariño,
todos esos planes, ¿a dónde los vamos a mandar? Una buena forma de hacerlo, pues es cuando apoyamos a otras personas, cuando empezamos a depositar en nosotros mismos y en nuestros seres queridos todo ese amor, todo ese cariño. En este libro, a mí me parece un libro muy bonito porque él es un profesor y pues él ya sabe que va a morir, ya está muy enfermo y entonces él dice, yo quiero un velorio en vida, ¿no? Quiero que todo lo que los seres queridos y las personas que me rodean van a decir el día de mi funeral, pues lo hagan cuando yo aún estoy aquí, cuando yo los puedo escuchar, cuando eso me va a retroalimentar y me va a dar energía para seguir adelante. No sé si existan dudas, si existan comentarios o alguna información que ustedes requieran. Les dejo también mi correo. Cualquier situación me pueden enviar un correo, también allí por Facebook me pueden escribir, ¿no? Entonces quedo atenta a sus comentarios. Muchísimas gracias, psicóloga. Pues muy interesante el tema y creo que muy oportuno, sobre todo en esta época pues, que estamos atravesando, ¿no? De pandemia, sobre todo saber cómo poder abordar las situaciones con nuestros niños y nuestros adolescentes y la importancia que nos mencionan de pues, las expresiones que usamos, ¿no? Pues en este momento me permito dar lectura a las preguntas y comentarios por medio del Facebook. Comentarte que hay muchos saludos, de misma manera muchas felicitaciones por este tema. Y bueno, iniciamos con la participación de Yuri Rodríguez y se comenta que es un excelente tema a tratar. A Mayrani Díaz comenta que es un excelente tema en las etapas del duelo. Itzel Chávez comenta excelente información que el INSEP siempre a la vanguardia. Cassandra Munguía comenta que le encanta que esté un intérprete en esta reunión. Chuy Rincón, importante tema en estos tiempos. Saludos de Guacamayas. Ale Gutiérrez, excelente tema y saludos desde Aguacana. Ivonne Gómez, muy acertado el tema. Es muy importante saber qué podemos hacer o cómo podemos ayudar a nuestros pequeños. Came Alfaro, un tema muy pertinente en estos momentos. Salazar Telles, saludos desde la sede de Marabatío. Karen García, es un tema vital en esta época para saber cómo abordar las situaciones con los niños. Silvia Romero, excelente tema. Rafael Urbina, excelente información para los tiempos actuales. Cecilia Soberano, saludos desde INTET Guacamaya. Monse Cruz, es muy importante decir la realidad y cómo es la muerte. Juana Miranda pregunta, ¿cuál es la edad adecuada para brindar la información a un niño? Esta sería una primera pregunta. Ok, mire, es muy importante que dejemos de ver la muerte como algo que no se debe de hablar, como algo que los niños no van a poder asimilar. Si bien es cierto, como ya les explicaba yo, que de los 2 a los 5 años el niño no tiene el concepto como tal de muerte, que nosotros ya comprendemos que no van a regresar, que sus funciones ya no están activas, que es una despedida real, sí podemos empezar a decirles a los niños, incluso hay películas en las que el perrito muere, la abuelita muere, y entonces el niño empieza a hacernos ciertas preguntas. La mayoría de las veces cuando el niño pregunta algo es porque ya está listo para saber la verdad, ya está preparado para comprender un poco de lo que él ya está preguntándonos. Lo ideal sería que así como le hablamos de Dios, así como en la familia, de repente le hablamos de que no se debe de cruzar la calle y demás, en esos momentos pudiéramos nosotros decirle, si tú te atraviesas la calle, te puedes lastimar y puedes morir. Ajá.
empezar a integrar la muerte como algo normal de la vida, ¿sí? Entonces, es dependiendo de cada niño, pero en el preescolar, por ejemplo, ya es una buena etapa, preescolar 1, preescolar 2, preescolar 3, ya es una buena etapa para que a partir del desarrollo que va teniendo el niño, ya le pongamos este tipo de cuentos como el que yo les puse ahorita, ya le leamos cuentos, hay muchos cuentos acerca de la muerte, del despedirse, del decir adiós, hay algunos videos incluso en YouTube de que se muere la mascota, entonces en los preescolares ya es una muy buena edad para empezar a hacerlo. Muchas gracias. Jackie Martínez comenta que en estos tiempos de confinamiento es fundamental conocer más de este tipo de temas, pues nos ayuda al momento de estar trabajando con nuestros alumnos. Alberto Paniagua, muy interesante el tema. ¿Podrían compartir las diapositivas, por favor? De hecho, se queda ya y lo pueden estar ustedes viendo por YouTube en la página de INSET. INSET Plantel Irimbo comenta que es una buena temática. Fernanda Álvarez García comenta que es una excelente explicación. Ivonne Gómez, muy acertado el tema, tratar en muchos hogares se han vivido pérdidas de familiares muy cercanos, papá, mamá, durante esta pandemia. Importante cómo poder ayudarlos. Algo importante, sí, algo importante que me gustaría decirle al público de ustedes, al ser muchos de ellos los futuros maestros, los futuros terapeutas, los futuros psicólogos, es que de verdad nosotros que vamos a estar trabajando con niños, con adolescentes, con seres humanos, es súper importante que estemos tratando también nuestras propias pérdidas, ¿no? Si ustedes traen por allí la pérdida del papá que no trabajaron, la pérdida de la mamá que no trabajaron, allí está latente esa herida. Y entonces con tantito de que un niño tenga una situación y nos toque poquito, nos va a doler enormemente. Entonces es importante que todos los que trabajamos con niños, con adolescentes, sí estemos trabajando también nuestra propia historia, nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque si no, vamos, en lugar de ser un apoyo, vamos allí a hacer un encaje allí medio raro y nos vamos a confundir nosotros, vamos a confundirlos a ellos. Muchas gracias. María del Carmen Rincón Calderón, excelente charla. Lucía Palomino, ¿cómo le dices a un niño que su abuelo fue asesinado y no sabe la causa? Ok, lo que yo les decía es que no se deberían de dar como tantos detalles, ¿sí? Entonces el niño te pregunta, ¿qué pasó? Tu abuelito falleció, tu abuelito murió, pero ya si el niño nos empieza a preguntar más, pues hasta mediante un cuento puedes hacerlo, ¿no? Empezarle a decir al niño, era una vez, dependiendo de la edad, no sé si es un niño de 4 años, pues mediante un cuento decirle, hay gente mala, hay pollos malos, gallos malos, que disfrutan a veces hacer sentir mal o causar dolor. Hay gente así, hay animalitos así dentro. Entonces, pues tu abuelito iba a tal lugar y se encontró con una persona mala o con una gente mala y le causó dolor, ¿no? Pero a edades muy tempranas el niño no va a indagar mucho porque todavía no está listo para esas preguntas. También sería importante que viéramos si esta es como necesidad del niño de saber todo esto o si también a la mamá le está perturbando, le está causando bastante dolor esto y que primero lo tuviera que trabajar ella. Muchas gracias. Janet Camacho comenta que es un interesante tema. Alejandro Guerrero comenta Seuma presente. Mireya Segura pregunta, yo trabajé en un kinder
y un alumno murió en su casa ahogado por una pelota. Como maestra, que por primera vez pasa por esta situación, ¿cómo lo superas? Ok, todos los seres humanos tenemos herramientas, ¿sí? Se supone o debería de ser que si tenemos más o menos una estabilidad emocional y no tenemos un problema mayor, nosotros poco a poco lo vamos a ir asimilando, vamos a pasar por todas las etapas. Yo le preguntaría a ella, ¿hace cuánto pasó? ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo lo trabajó? Ujú. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sería lo ideal? Pues que ese niño fuera como una, un motivo de trabajo y de pensamiento para ella y para su grupo. Que lo hablaran con el grupo, que lo recordaran de una manera bonita, que le hicieran algún tipo de ritual, ya sea que pongan su foto y que los niños le lleven algo para compartir, que estuviera dentro de las pláticas de ese grupo. Creo yo que también sería importante que ella trabajara un poco si es que siente que hay algo de esta magnitud que ella no puede asimilar, pues que viera si no requiere algún apoyo por parte de algún profesional de salud mental. Y si no requiere ese apoyo, ese amor que le tenía ese niño, ese cariño que le tenía ese niño, pues que le sirva de herramienta para los demás niños. Y también que se empezara a trabajar un poco lo que es la resiliencia, es decir, ¿de qué me sirve esto a mí para mi formación como profesional? De manera que tal vez yo les dé una plática a las mamás acerca de cómo los descuidos en casa, los descuidos con nuestros pequeños pueden llegar a casos muy extremos, ¿no? Había una mujer que, por ejemplo, ella siempre fue ama de casa y pierde a su esposo. Entonces, cuando muere su esposo, pues ella se da cuenta que ella no había trabajado, que tenía hijos y qué iba a hacer. Ella cocinaba ricos pasteles y entonces empieza a hacer pasteles, se empiezan a hacer famosos y después de muchos años ella se da cuenta que económicamente ahora vivían mucho mejor, que ella cambió mucho, que ella se hizo resiliente y que si su esposo no se hubiera ido, tal vez ella nunca se hubiera dado cuenta de que era muy buena para estos pasteles, ¿no? A esta chica yo le diría, qué bueno que tiene esa sensibilidad, qué bueno, pero ahora qué hacer con esa sensibilidad para apoyar o para regresar algo a la sociedad. Muchas gracias, psicóloga. Asimismo, Aurelio Mendoza recomienda el libro Dejarlos ir con amor, aceptación del duelo. Melody Boulevard, por favor, alguna película que nos puedas recomendar para niños. Una película que les pueda recomendar para niños. El otro video que pusiste. Hay una película ahorita que es muy nueva. Es de Disney. Pero ya la vi, pero no me acuerdo del nombre, pero son de los mismos de estos de las emociones, de Pixar. Ahorita, bueno, ahorita me la buscan y ahorita les doy el nombre. Ok, gracias. Sí, a mí también se me fue el nombre, pero sí dices más o menos de cuál nos habla, psicóloga. Yasmín Rangel comenta, muchas gracias por comentar y compartir tus conocimientos. Muchas gracias por esta conferencia, es muy importante este tema. ¿Cuál podría ser una buena frase de consuelo para decir a un niño que ha perdido un ser querido? Pregunta Ivonne Chávez. A ver, la película ahorita es muy bonita, se llama Soul. Soul. Ajá. Y la otra pregunta era, ¿cómo decirle una frase a un niño? De consuelo, Ajá. para quien ha perdido un ser querido. Ok, creo que a los niños
sería importante que les dijéramos que nosotros estamos allí para ellos, que los amamos también, que los vamos a acompañar, que no están solos, que cualquier situación que ellos pasen, nosotros los vamos a escuchar y que tal vez ellos no alcanzan a ver todo lo que nosotros les podemos ayudar a ver, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estamos muy, muy tristes, niños, adultos, nuestra visión es de túnel, nuestra visión es oscura. Entonces, ser como esa lamparita que les pueda ayudar a ver otras posibilidades. Es decir, enseñarles que tienen una red de apoyo y que nosotros estamos allí para ellos. Más que qué decir, yo le diría a la persona de la pregunta, sería estar para ellos, estar de manera incondicional para los dolientes en estos momentos. Muchas gracias. Juana Miroslava Robles da las gracias por toda su respuesta. Fabiola Jasso, conocer como adultos esta información ayuda a nosotros a reconocer nuestros sentimientos para compartir la seguridad a los pequeños al hablar de la muerte. Y por último, en este comentario, Cernos Gaby comenta, es una excelente conferencia y Salazar dice muy buenos conceptos. Con este último comentario, no sin antes, bueno, en este momento también me permito saludar a nuestra directora general, la maestra María Cecilia Sarraria Gutiérrez, quien nos brindará un mensaje. Es un gusto de verdad muy grande poder escuchar a Selene en esta charla, que como los comentarios reiterados lo señalan, es muy importante, sobre todo en este tiempo de pandemia, de pérdidas, en donde día a día nos enteramos de personas amigas conocidas, amigos conocidos, familiares, personas cercanas que fallecen. Creo que un elemento importante que plantea Selene es cómo reconocer esto, los niños pequeños, pero también es de cómo lo conocemos nosotros para poder ayudar a los pequeños. De verdad, un tema muy importante y un tema que el IMSSED recupera porque precisamente en espacios de reflexión, espacios de continuar y de escuchar voces expertas que nos lo permitan. Rica para el IMSSED y que sea aprovechada por todos nosotros. A todos ustedes, bienvenidos y continuar con el coloquio. Hasta luego. Muchas gracias, maestra Ceci. Psicóloga Selene, pues en este momento, pues nada más comentarte que hay muchísimas felicitaciones por este tema tan importante y pues más que nada aprovechar también para invitarlos a nuestro 22º coloquio de educación especial este 17, 18 y 19 de marzo con conferencias magistrales a partir de las 12 del día, para lo cual, pues bueno, cedo la palabra a nuestra subdirectora académica, quien nos dará más detalles. Gracias, maestra Cecilia, por acompañarnos. Agradezco a la psicóloga Selene Eunice por la claridad, por la pertinencia en el manejo del tema. Considero que tenemos mucha necesidad y necesitamos un alto tacto y alta sensibilidad para hablar de estos temas, que nos pongan sobre la mesa la necesidad de que nosotros como docentes, como educadores, primero nos revisemos a nosotros, a nuestros procesos, a nuestras transiciones, a nuestras crisis. Creo que es algo de inicio una tarea importante. Te agradezco por hacernos ese llamado a la comunidad educativa, me parece que es importante. Y bueno, agradezco también a la comisión y gracias a todo el trabajo que hemos hecho, me voy a permitir brevemente explicar algo sobre el coloquio para que sepan la trascendencia de invitar a estos ponentes. Y bueno, voy a irme rápidamente, decirles que tenemos el gusto y el honor de contar con la presencia de conferencistas internacionales y nacionales.
En este caso, el día 1 vamos a aperturar nuestras actividades con el doctor Eliseo Guajardo, que seguramente ustedes conocen, pero les comento, ¿quién es Eliseo Guajardo? Además de toda la trayectoria y el gran trabajo que tiene en educación especial, el doctor Eliseo Guajardo es de los académicos a nivel nacional en México que trabajó en la transición del programa de educación especial para un enfoque de inclusión educativa. Entonces, nos va a hablar de cómo ha sucedido esta transición y el título que él le ha puesto es México a 25 años de la conferencia de Salamanca. Entonces, me parece muy importante esta conferencia con la que abrimos. Ustedes también seguramente ubican a la universidad, a la Escuela Normal de Especialización de Monterrey, que tiene una trayectoria impresionante en estos temas de alta especialidad. Y nos acompaña la académica, que también es parte del equipo académico a nivel nacional en relación a educación especial e inclusión educativa, a la doctora Rebeca Rodríguez. Ella sostiene que desde la colaboración entre los profesores, entre los estudiantes, se pueden crear o tomar buenas decisiones que sean pertinentes, que favorezcan a los estudiantes que enfrentan barreras. Y además nos dice, bueno, no hay que dejar a nadie atrás, ni a nadie fuera. Hay que buscar que todos tengan el máximo logro de aprendizaje. Entonces, me parece que es maravilloso el trabajo que hace la doctora Rebeca. Decirles que tenemos el honor y el gusto de que el doctor Gerardo Echeita, que seguramente ustedes lo conocen, porque todos los que hemos consultado el libro del índice de la inclusión en la edición publicada por OEI, en la guía de educación inclusiva, que es el marco referencial metodológico para trabajar inclusión en las instituciones, él hizo la traducción del idioma inglés al español. Esta versión original de Buddy Ascom, él la traduce, entonces es un experto en política pública para la inclusión, para la atención a la diversidad, es consultor de la UNESCO, de la OCDE, de la UNICEF, es alguien que a nivel internacional es un referente para los trabajos de educación inclusiva, va a estar con nosotros el día 2 hablando de esto que es las condiciones de espacios de escuelas inclusivas. Y para no alargarme mucho, solo voy a comentar que el día de cierre vamos a estar de manteles largos porque tenemos a una directora de escuela, la directora de escuela Silvana Corso. Ella, siendo directora de escuela con todas las limitaciones que tienen las escuelas y demás, creó un modelo de escuela inclusiva desde las posibilidades reales. Entonces, crear este modelo de escuela inclusiva le permitió fue una de las razones importantes para que ella fuera considerada dentro del Global Teacher Prize. Y esto es algo fascinante porque es un ejemplo de cómo se puede lograr inclusión a partir de las condiciones reales de las instituciones. Entonces, escuchar su experiencia, escuchar su trabajo, que además es perfectamente sistematizado. Ella es docente de Flaxo en Argentina. Creo que nos puede dar mucha claridad respecto de lo que podemos hacer nosotros en los centros educativos y aprovechar la gestión, la eficiencia en la gestión para lograr inclusión. Evidentemente cerramos con broche de oro pensando en el perfil de nuestros estudiantes del instituto, en esta especialidad que tenemos de audición y lenguaje, que además es muy fuerte. Cerramos con el presidente de la Unión Nacional de Sordos, con León Parra. La importancia del tema de él es porque nos va a invitar a reflexionar sobre la trascendencia de la lengua de señas como esa lengua natural, como esa lengua materna de un niño sordo, de la comunidad sorda. Entonces, el identificar esta parte importante y sobre todo porque él tiene una experiencia con la oralidad. Entonces, creo que escucharle nos va a dar mucha claridad respecto de lo que hacemos nosotros con los niños en las escuelas y cuál es el rumbo o la experiencia que tienen ellos dentro de la Unión Nacional de Sordos de México. Decirles que con gusto vamos a contar también con la conferencia de Julio Leiva, quien es académico de la DGESPE, de la Dirección General de Educación, y sobre todo porque ellos hicieron una investigación sobre educación superior, educación inicial en México, y nos van a compartir los hallazgos, los desafíos que tenemos como institución educativa de educación superior, en particular con estos temas de educación especial y de inclusión educativa. Entonces,
Bueno, con gusto les comparto que ellos están encantados de venir a compartir con nosotros en el instituto y que saben que todas las conferencias, que todos los eventos del instituto se comparten de forma gratuita en el sentido de que son abiertos, son para todas, son para todos. Les recuerdo que todas las conferencias del coloquio, todas las participaciones que les acabo de comentar, las vamos a compartir a través de este Facebook. A las 12 del día empezamos y a las 2 de la tarde la siguiente. Entonces, va a ser los mismos días, el miércoles, el jueves y viernes de la siguiente semana a las 12 y a las 2 vamos a tener conferencia. Y decirles que por la tarde, ya muchos de ustedes ya se registraron. Hemos tenido en esta ocasión más de 44 talleres a disposición de ustedes, decirles que prácticamente están llenos. Entonces, si no se han registrado, regístrense porque los talleres ya están llenos y seguramente van a ser experiencias de aprendizaje para todas y todos. También vamos a tener la capacitación y la certificación de Special Olympics. Esa capacitación y esa certificación están a cargo de Special Olympics. Entonces, Special Olympics es quien va a dar las constancias de esta certificación y esta capacitación y ellos, les doy el dato anticipado, van a transmitir en vivo todo el trabajo. Entonces, les doy la recomendación de que sigan el Facebook de Special Olympics México, porque ahí van a transmitir la capacitación de deporte unificado y de atletas jóvenes de 2 a 7 años. Entonces, ellos me comentan que van a aplicar una evaluación y a quienes acrediten esa evaluación es a quienes les van a dar la constancia de atletas jóvenes y o el certificado de deporte unificado. Entonces, sigan Special Olympics México en su página. Nosotros vamos a compartir el contenido de ellos por la tarde en nuestra página de Facebook, porque también va a ser a través de redes sociales. Entonces, decirles que todo está puesto, todo está listo para que nuestro coloquio sea una oportunidad de aprendizaje para todas y todas, para todos. Y el registro también está habilitado todavía, va a cerrar un día antes, es decir, se van a poder registrar hasta el día lunes. El día martes ya no va a haber registro. Es importante que no haya registro porque nos va a permitir organizarnos en los talleres para la certificación y demás. Entonces les pedimos que se registren antes del día lunes porque si intentan el día martes 16 ya no va a estar activo. Y bueno, con esto espero que haya claridad respecto de la información en relación al coloquio. Si hay alguna duda, si hay algún comentario, pueden escribirnos al correo de la subdirección .academica@imset.edu.mx y en cualquiera en mismo Facebook o aquí mismo en el chat que está en este momento abierto. Y si no les contestamos en este momento, les podemos contestar después. Estamos muy pendientes de tener los canales de comunicación abierta. Entonces, muchísimas gracias a la psicóloga Eunice por ser parte de este esfuerzo académico, de esta reflexión sobre los temas que nos está demandando nuestra emergencia sanitaria, la educación y nuestra comunidad académica. Gracias a la comisión y bueno, educar para leer el mundo. Muchas gracias, doctora, por toda esta información. Pues ya saben, los esperamos. Y pues a nombre del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos, agradecemos su participación en esta conferencia con este reconocimiento. Asimismo, agradecemos al maestro Daniel Ponce Hernández por la interpretación de lengua de señas en esta conferencia. Que pasen un excelente día. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.